viva en la gracia de Dios. Santa Hildegarda de Bingen presenta la doctora Katiuska Villasmil. Oh Santa Hildegarda, tu mente brillante ilumina el mundo con tu sabiduría. Visiones divinas en tu alma florecen, música celestial. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de la medicina de Santa Hildegarda. De verdad, súper contenta de estar con ustedes en este nuevo programa de la medicina de esta gran santa. De verdad, muchísimas gracias Radio María por la invitación y a todos nuestros oyentes. También les doy las gracias por ser fieles al programa y porque realmente están comprometidos a trabajar con su salud de manera integral, desde la parte física, emocional y espiritual, a través de la doctrina de esta gran santa, doctora de la Iglesia, que es Santa Hildegarda de Bingen. Y nosotros estamos haciendo oración durante el mes de mayo, dedicamos oración a la Santísima Virgen, también pidiendo por diferentes intenciones. Y obviamente el ciclo de charlas ameritaba trabajar lo que es el proceso del perdón. Y nosotros en esta conferencia vamos a hablar de perdonar según Santa Hildegarda de Bingen, lo que sí es el perdón y lo que no es el perdón. Muchas veces hay ciertas creencias que en torno al proceso de perdón que llevan mucho a la confusión, que pueden llevar a la persona también a no ejercer esa gracia del perdón a la que todos estamos llamados. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Katiuska Villasmil, yo soy médico especialista en anestesiología y me dedico a la medicina de Santa Hildegarda de Bingen, ayudando a mis pacientes a trabajar con la parte física, emocional y espiritual. Ya sabemos que todas las enfermedades tienen esos componentes y lastimosamente en la medicina convencional nos quedamos limitados solamente a trabajar lo físico cuando siempre hay algo más allá en lo que trabajar. Y esto es lo que logra abarcar la medicina de esta gran santa. Entonces, antes de empezar, yo quisiera hacer una pequeña oración de intercesión a la Santísima Virgen para que ella nos acompañe en esta charla y para que aperture los corazones de las personas que tienen procesos de rencor y que necesitan perdonar. Entonces pidámosle intercesión a la Santísima Virgen. Virgen María, Madre del Amor y del Perdón, hoy te pedimos que intercedas por todos los corazones endurecidos por el dolor, el orgullo y las heridas del pasado. Tú que conoces el sufrimiento silencioso del alma, toca con tu ternura a quienes no logran perdonar, a quienes viven atrapados en el resentimiento, la tristeza o la amargura. Derrama tu paz sobre ellos y enséñales que el perdón no es debilidad, sino un acto de amor que libera y sana profundamente. Madre Santa, ablanda los corazones cerrados, rompe las cadenas del rencor y despierta nuevamente la compasión, la humildad y la misericordia. Que donde haya odio nazca reconciliación y donde exista distancia florezca nuevamente el amor. Intercede ante tu Hijo Jesús para que cada persona herida encuentre la fuerza de perdonar de corazón y experimentar la libertad interior que solo Dios puede dar. Amén. Entonces, habiendo pedido la intercesión de la Santísima Virgen para que ayude a esos corazones endurecidos y que puedan permitirse la gracia de perdonar, yo quiero dar entonces inicio a la charla, esta charla sobre el perdón, que es tan necesario, que es tan fundamental. Y nosotros, de hecho, a lo largo de la conferencia vamos a hablar de un caso de infidelidad dentro del sacramento del matrimonio y cómo esta persona está llamada a perdonar, aclarando lo que sí es el perdón y lo que no es el perdón. Entonces yo quiero empezar por definir qué es
perdonar según Santa Hildegarda de Bingen. El perdón es una acción, porque obviamente la persona perdona porque decide perdonar, por lo tanto es un acto de la voluntad. La persona que no quiere perdonar no va a poder ejercer y el Espíritu Santo no le va a dar la gracia del perdón. Por lo tanto, el perdón es un proceso o una acción por medio de la cual la persona decide voluntariamente liberarse de esos ciclos de rencor, resentimiento, odio, este sentimiento de venganza, de deseo de venganza, de ira, de amargura, para abrirse a través de la gracia del perdón y de la misericordia, abrirse a poder estar en el verdadero estado de libertad interior, que nosotros lo vamos a lograr precisamente llegando a la armonía divina. Nosotros al ejercer el perdón podemos entrar en esa armonía en la cual estamos todos llamados, tanto con Dios, con nosotros mismos, como con la vida. Y eso es lo que siempre comenta Santa Hildegarda en sus escritos. La enfermedad surge precisamente cuando perdemos ese estado de equilibrio o de armonía, y cuando hay rencor o resentimiento también hay pérdida de ese equilibrio y de esa armonía divina a la cual todos estamos llamados. Estamos llamados por parte de Dios a mantener nuestra vida siempre en un estado de equilibrio y vivir en base al amor. De hecho, en estos días, no hace muchos días, estuve en una Eucaristía en donde el Padre hablaba precisamente del perdón y de cómo nosotros podemos perdonar si tenemos amor en el corazón. Y es verdad, la persona que no tiene amor en el corazón no es capaz de perdonar. Y precisamente la falta de perdón, el rencor, el resentimiento termina endureciendo el corazón. Y a la larga puede llevar a la persona a un estado de amargura. La amargura viene siendo la acumulación del resentimiento y la ira, que se prolongan, se perpetúan a lo largo del tiempo y que la persona no hace nada por reparar eso, no hace nada por perdonar y liberarse de todas esas emociones y sentimientos negativos, y por lo tanto la persona termina en amargura. Entonces, tanto la dureza de corazón como la amargura, hemos dicho en otras charlas aquí en Radio María, cómo estos vicios espirituales llevan a la persona a enfermar. Por ejemplo, la amargura puede llevar a una persona a problemas del corazón, como lo es la insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco, como son las arritmias cardíacas. Puede llevar también a gastritis, úlceras, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedades de la piel. Y como la dureza de corazón puede llevar a personas a neuralgia del trigémino, otras enfermedades como lo es la fibromialgia, o inclusive como en la dureza de corazón la persona se endurece, el sistema cardiovascular se endurece, los vasos sanguíneos se endurecen, la persona puede desarrollar esclerosis múltiple, esclerodermia, aterosclerosis, puede tener un mayor riesgo de trombosis y de embolia a raíz de todo esto. Entonces, en todo esto que sí está documentado en el libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Strilo, se habla precisamente de las consecuencias de estos vicios espirituales. Una persona que es muy rencorosa, que guarda mucho rencor, ese es el primero al que Dios llama a ejercer el perdón. Y pongo el ejemplo del sacramento del matrimonio. Las personas que están casadas por la Iglesia Católica, los esposos tienen el deber de perdonarse hasta las mínimas cosas del día a día y ejercer el perdón de manera constante. Y esto es porque si dejamos acumular resentimiento, eso se convierte como una especie de bomba durante cierto tiempo y puede conllevar a la ruptura de esa unión sacramental, en este caso del matrimonio. Santa Hildegarda habla de que Dios creó el alma a través de una fuerza vital, fecunda, una fuerza verde del alma, que ella le llama viriditas. Por lo tanto, una persona que cae en estos rencores, resentimientos, en amargura, esa fuerza vital del alma que es necesario para mantener la armonía en nuestro organismo, se debilita, pierde fuerza. Por lo tanto, para Santa Hildegarda, perdonar está unido como gracia a otras virtudes cristianas, como lo es la humildad. La persona que es capaz de perdonar es una persona que muestra la base de todas las virtudes, que es la humildad. Y también otras virtudes como lo es la misericordia o la compasión, la empatía.
Entonces vamos a definir qué es lo que sí es el perdón y qué es lo que no es el perdón. Lo que sí es el perdón es que la persona que decide perdonar, una persona que está decidiendo liberar su corazón de seguir agrandando la herida o anclarse a heridas del pasado, precisamente a través de cerrar ese ciclo de odio, de resentimiento, de deseos de venganza. Lo que sí es el perdón es que la persona al perdonar incluso debe desearle el bien a la otra persona y orar por ese bienestar, aunque la ofensa haya sido muy grande. Eso sí es el perdón. También el perdón es un proceso que amerita tiempo. No se puede permitir la persona o decir que va a perdonar un día a otro, porque depende de la ofensa. Muchas veces son procesos que pueden llevar bastante tiempo, pero siempre que tengamos la disposición de hacerlo y pidiendo la gracia al Espíritu Santo, nosotros vamos a poder conseguir esa gracia del perdón. ¿Qué es lo que no es el perdón? Porque se confunde mucho estos términos. Por lo tanto, la persona se desanima en perdonar. Perdonar no es olvidar. Siempre se considera que el perdón es olvidar la ofensa. Nosotros no tenemos un microchip cerebral, así como las computadoras, en donde se le puede meter un dispositivo y se resetea el cassette, ¿verdad? No podemos borrar los recuerdos del pasado de nuestra potencia de la memoria. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, perdonar no es olvidar. Perdonar es que nosotros decidimos mirar esos hechos que nos dolieron del pasado, que nos hizo esta persona, pero lo hacemos de manera objetiva y sin ese deseo de venganza, sin ese odio, sin ese resentimiento. Obviamente eso lo conseguimos con la gracia del Espíritu Santo, del perdón. Perdonar tampoco es justificar el daño ajeno. Es decir, nosotros cuando perdonamos no estamos justificando el daño que nos causaron. Por el contrario, una persona puede perdonar y decir cabalmente que la otra persona merece, a través de la justicia, por ejemplo, ser sometida a prisión si fue una ofensa muy grande. Estamos hablando, por ejemplo, aquella persona que acabó con la vida de un familiar cercano. Una persona puede perdonar a esta otra persona, pero teniendo ese deseo de justicia, en este caso de la prisión, ¿no? Estamos hablando de la prisión, no estamos hablando de ir a pagar con la misma moneda, porque ahí estaríamos entrando a lo que es la venganza. Entonces, por lo tanto, no es justificar que el otro me hirió, no es justificar la gravedad del daño. Perdonar tampoco se perdona de la noche a la mañana, ese proceso amerita tiempo, amerita perseverancia y disciplina, inclusive pidiendo todos los días, que eso se puede hacer en el rezo del rosario por la gracia del perdón, y decidiendo voluntariamente que yo voy a perdonar. Perdonar tampoco es dejar de sentir dolor. Una persona, aún estando muy herida, muy dolida, puede decidir voluntariamente que va a perdonar, aun cuando necesita distancia, aun cuando se siente confundida por todo lo que pasó, aun cuando le duele profundamente lo que sucedió. Puede decidir perdonar porque, como decía, el perdón es un acto voluntario, que lo decidimos a través de nuestra potencia del alma, de la voluntad. Y entonces, entre otras cosas, perdonar, aclarando lo que no es el perdón, perdonar no es aceptar los abusos por parte del otro. Entonces aquí hay una línea muy, muy delgada entre lo que es misericordia y lo que es prudencia o imprudencia. Y aquí pongo el caso, esto es un caso de la vida real de una persona de la iglesia protestante que se tomó tan a pecho el proceso de perdón, pero no se asesoró muy bien sobre lo que es el perdón. Porque habiendo sido víctima de una persona psicópata que acaba con la vida de su mamá, y a esta persona la meten presa por esa situación, ella decide perdonar al agresor, pero no solamente lo perdona, sino que se encarga de sacarlo de la cárcel. Y no solamente lo saca de la cárcel, sino que lo lleva a su propia casa. ¿Qué pasa con el tiempo? Que al poco tiempo este hombre termina haciendo lo mismo que hizo con la mamá de ella, acabando con su vida. Entonces, ahí estamos cayendo en lo que es la imprudencia. Por lo tanto, la misericordia
va en conjunto con una virtud cardinal que es la prudencia. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y una virtud cardinal es la prudencia. Por lo tanto, nosotros podemos perdonar al agresor. El agresor no se tiene ni que enterar que estamos perdonándolo, porque el perdón es para nosotros mismos. Y con eso no quiere decir que nosotros debemos tener una reconciliación con ese agresor. Ahí viene el otro punto. Perdonar no siempre es reconciliar. Obviamente la idea, cuando hay hogares fracturados por resentimientos acumulados entre padre e hijo, entre hermanos, la idea es la reconciliación. Pero si no es posible porque la otra persona no quiere, no acepta su parte de la culpa, para él es normal, él no hizo ningún daño, no le interesa lo que el otro piense, no quiere convertirse, no quiere cambiar, no quiere reconciliar. Nosotros igualito podemos perdonar, así la otra persona no nos pida perdón, sino que nosotros lo hacemos como un proceso interno para nosotros, para liberar ese corazón nuestro de esos estragos que puede generar hasta en nuestro organismo lo que es el rencor, el resentimiento. Entonces, habiendo hablado de esto, de lo que es el perdón y lo que no es el perdón, yo voy a comentar de lo que es perdonar 70 veces 7. En Mateo, en el capítulo 18, versículo 22, nos habla Jesús de perdonar 70 veces 7. No está haciendo la referencia a Jesucristo aquí en este texto bíblico, en esta parte del Evangelio, a que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. La invitación que nos hace la Iglesia Católica es que perdonemos sin poner límites pequeños al perdón. Es decir, que lo convirtamos en un lenguaje del amor. Es decir, una forma en que nosotros podemos perdonar de manera constante en el día a día. Entonces, hablando de lo que sí es el perdón, de lo que no es el perdón y de perdonar 70 veces 7, que es perdonar sin límites, también vamos a hablar de perdonarnos o perdonarme. ¿Qué es perdonarme? Perdonarme es aquella acción por medio de la cual soy capaz de reconocer que tengo errores, falencias, debilidades, que cometí un error que pudo causar un daño a mí mismo o a otra persona, pero que a pesar de que soy consciente y a través de la humildad reconozco mis errores, también soy capaz de reconocer por igual que estos errores no definen mi identidad y que por eso mi valía como persona no se deplora por esos errores que cometí en el pasado. Eso es perdonarme. ¿Por qué muchas veces es tan difícil perdonarnos? Bueno, hay varias razones por las cuales es muy difícil el perdonarnos a nosotros mismos, inclusive puede ser más difícil que perdonar a otra persona. Y una de esas es que sabemos nuestras propias falencias y miserias interiores, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones a ciertos pecados en particular. Y por lo tanto eso hace que el juicio contra nosotros mismos sea mucho más duro, a diferencia de otra persona que no conocemos su historia, no conocemos su interior. También nos cuesta perdonarnos porque creemos erróneamente que vamos a reparar el daño del pasado dándonos látigos de sufrimiento y de dolor, cuando eso no repara el daño. Lo que realmente repara el daño es que seamos capaces de reconocer que tenemos errores, reconocer que tenemos cosas en que trabajar y precisamente trabajar activamente para cambiar y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. También, de hecho, nos cuesta perdonarnos porque tengamos heridas profundas de vergüenza, nos sentimos avergonzados de nosotros mismos y tenemos estos pensamientos que son mentiras de identidad, de decirnos a nosotros mismos, si la gente me conociera no me amarían. Entonces, a raíz de eso nos cuesta mucho cuando cometemos errores perdonarnos. Tampoco nos perdonamos porque caemos en una falsa humildad y proveniente de lo que es la soberbia o el orgullo, decimos interiormente, nunca debí equivocarme, nunca debí cometer esta falencia, no me permito haber cometido este error. Y es como decirnos a nosotros mismos que no nos aceptamos en nuestras miserias humanas, en nuestras debilidades y no aceptar la condición nuestra de ser criaturas de Dios.
Entonces, aquí estamos hablando de soberbia, porque precisamente el humilde es capaz de aceptarse tal y como es, con sus errores, pero también con sus virtudes, y trabajar activamente para mejorar. Y eso lo tiene muy claro la persona con humildad. Entonces, todos estos son preceptos por los cuales nos cuesta muchísimo ejercer el perdón con nosotros mismos. Y entonces, obviamente, la clave para todo esto es primero hacernos conscientes de aquello en lo que nos estamos juzgando. ¿Por qué nos juzgamos tanto? Que ya sabemos que uno de los vicios de la persona que tiende a culparse de absolutamente todo es la melancolía. Y como esta melancolía también afecta la salud, y de la melancolía a la tristeza hay un paso, que la tristeza es el peor de todos los vicios, el vicio número 35 según lo que comenta Santa Hildegarda. Entonces es importante hacerlo, acompañarlo obviamente de mucha oración, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos perdonar. Para perdonarnos nosotros mismos también puede meditar bastante tiempo, para lo cual debemos tener paciencia con nosotros mismos. Entonces, yo voy a hablar, antes de hablar del caso de infidelidad y cómo esta persona está llamada a perdonar, yo voy a invitar a hacer un breve corte para que nuestra audiencia se conecte si tienen alguna inquietud con respecto al tema que estamos comentando del perdón. Se pueden comunicar al 601-746-0091 o al 319-765-0646. A cualquiera de esos números se pueden contactar si tienen algún comentario que hacer con respecto a lo que estamos hablando o si tienen alguna inquietud. Entonces nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Divina, fuego en lo alto. Oh Hildegarda, voz luminosa, tu palabra florece, eterna y hermosa. Oh Hildegarda, guía de fe, tu luz resplandece y nunca se va a perder. En jardines místicos sembraste armonía, curaste con hierbas, sanaste con poesía. Tus himnos celestes tocan el corazón, con alas de ángeles elevas la oración. Lux vivens, lux eterna, Spiritus Sanctus, fortis et serena. Tu canto sagrado nos lleva al altar, donde el alma canta y puede volar. Oh Hildegarda, voz luminosa, tu palabra florece. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Santa Hildegarda de Virgen de la Medicina Integral de esta gran santa. Me comenta aquí William que tenemos oyente, habíamos hecho una pausa porque estamos hablando del proceso del perdón, lo que sí es perdonar y lo que no es perdonar. Entonces le doy pase a nuestro oyente. Gracias por este maravilloso programa, Dios la bendiga y la colme de bendiciones siempre por enriquecernos espiritualmente. Y lo Ay, que muchas gracias. yo le quiero preguntar es, a mí hay muchas personas que me han hecho daño, ¿cierto? Y yo en un tiempo oraba, pero pedía justicia, pero esos años atrás. Pero a medida que uno va leyendo la palabra, va escuchando Radio María, que es una radio que así las personas al principio sean negativas, es algo que te va llevando todos los días a liberarte. Y yo hice algo que fue entregarle a Dios, pero también desistir de las personas. No rencores, cero rabias, cero maldiciones, pero entregarle a Dios y hacer borrón y cuenta nueva, pero desistir de las personas de por vida. Quiero que usted me corrija si estoy cometiendo algún error. Gracias por este maravilloso programa y esperamos escucharlo por mucho tiempo más. Feliz tarde. Listo, muchas gracias. Creo que no tenemos tu nombre ahí, nuestro oyente, ¿no? Bueno, él hablaba de entregarle todo esto a Dios. Obviamente siempre tenemos que entregar,
nuestros malos sentimientos, nuestras frustraciones. Todo eso hay que entregárselo a Dios en oración. Pero el hecho de perdonar no implica que vamos a ignorar a los demás, ¿no? O sea, digamos que el perdón surge del amor. La persona que ama realmente es aquella que perdona. Y una persona que ama y esa ramita del amor, que es la misericordia, que es el perdón, es aquella persona que realmente se puede preocupar, incluso genuinamente, por lo que le está pasando al agresor. Hasta ese nivel tenemos que desafiarnos nosotros, porque eso es lo que hizo Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, Jesucristo fue el ejemplo máximo de perdón. Y cómo Él nos enseña que aún en medio de su sufrimiento, de estar en la cruz, Él fue capaz de elevar esta oración y decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen en esa atrocidad que estaban cometiendo con su vida. Entonces, Él es el ejemplo máximo de misericordia que nos invita a desafiarnos a nosotros mismos, y no con eso de que voy a perdonar, pero lo perdono porque sí, pero me voy a desentender completamente de los demás, o lo voy a hacer tal vez ignorando la ofensa. Tampoco perdonar no es ignorar, ¿no? Perdonar no es ni minimizar el error del otro, tampoco es ignorar lo que la otra persona está haciendo, sino reconozco que esto me dolió, que me dolió mucho, que esta ofensa fue grave, que esta ofensa fue profunda, pero muy a pesar de esto, yo decido perdonar. Ese es lo que es el perdón. Y espero haberle contestado la inquietud a nuestro oyente. Bueno, entonces estábamos hablando de por qué nos cuesta perdonarnos. Precisamente una de las cosas que me faltó decir es que una de las razones por las cuales nos cuesta perdonarnos muchísimo es porque confundimos nuestros errores con nuestra identidad. Y en lugar de decir cometí un error, decimos soy un error. Realmente nuestros errores no definen nuestra valía o dignidad como seres humanos ante los ojos de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la persona, para poder perdonarse, tiene que reconocer que falló, porque no es eliminar ni las consecuencias, ni la gravedad del hecho, ni no asumir completamente la responsabilidad, sino que asumo mi responsabilidad, reconozco que tengo errores en los que debo trabajar, pero estos errores no definen quién soy y sigo valiendo ante los ojos de Dios. Entonces, eso es muy necesario para evitar caer en los problemas de autoestima a raíz de esto, ¿no? Cuando no nos logramos perdonar por errores del pasado. Y hay personas que se anclan al pasado de esta forma y pueden pasar muchísimos años y siguen sin perdonarse por ciertos errores. Entonces, la invitación obviamente a toda nuestra audiencia es a que trabajen activamente pidiendo la gracia del autoperdón a través del rezo del rosario, lo podemos hacer, y que se comprometan a eso, ¿no? Voy a ser capaz de hacer esto, de definir mis propias falencias, a trabajar por eso, pero no tomármelo a título personal, sino sabiendo que con esto que ya aprendí, que cometí el error, mi trabajo va a ser enmendarlo a través del cambio en el día a día. Entonces voy a hablar de un caso de infidelidad. Entonces vamos a hablar de perdonar la infidelidad, y en este caso he decidido colocar el nombre ficticio de Jessica. Ella tiene 41 años, está casada desde hace 15 años por la Iglesia Católica, es decir, tiene su sacramento matrimonial, y tiene 2 hijos, tiene 2 hermosos hijos con su esposo. Hasta entonces su matrimonio ha estado debidamente estructurado. Ella consigue un trabajo que le amerita viajes con frecuencia, y en una de esas retornos de uno de esos viajes de trabajo, ella decide llegar a su casa, pero de sorpresa, sin comentarle nada a su esposo. Ella llega a su casa de sorpresa sin avisarle nada, y para la sorpresa de ella, consigue a su esposo con otra mujer dentro de su propia casa. Entonces, en esto ella lo único que hace, lo que hace es arrodillarse, siente un dolor profundo en el pecho, siente una herida de traición muy grande, empieza a dudar de qué tanta mentira hay en su matrimonio, de cómo este hombre, si realmente fue el hombre con el que se casó.
cuánto tiempo estuvo en esta infidelidad. Eran muchas preguntas que ella se hacía en ese momento. ¿Desde cuándo me engaña? ¿Si realmente me ama? ¿Si todo esto ha sido una mentira? Tantos sacrificios juntos compartidos para esto. De hecho, estuvo en una situación de irrealidad. Sentía ganas de gritar, otras de salir corriendo. Entró en llanto. Quería que eso fuera una pesadilla. Era lo que más anhelaba. Y se sintió una fractura muy fuerte en el alma. Ya no sentía que su hogar era su refugio o su seguridad emocional, sino que se sintió vulnerada en todos esos aspectos. Y lo primero que hizo, obviamente, fue desear separarse, pero ella toma distancia y se muda con sus hijos a casa de sus padres para poder entrar en oración. Estamos hablando de una mujer, una católica practicante. Ella decide entrar en oración pidiendo discernimiento y guía a Dios ante esa situación de dificultad. Cuando pasamos por procesos tan duros, tan difíciles, tendemos a alejarnos de Dios. Y es al contrario, es cuando más nos tenemos que aferrar a Él, porque Él es el que nos va. Él es el único que sana las heridas que Él nunca ha causado, ¿verdad? Él es el reparador grande de nuestras heridas, el único que lo puede hacer, que lo puede sanar. ¿Y qué pasa con Jessica? Que Jessica, si bien es cierto, de hecho ella nunca culpó a Dios de la situación de su hogar, sino que siempre estuvo consciente de que los actos de infidelidad siempre son responsabilidad de los dos y que ahí no tiene nada que ver Dios en esas situaciones, porque también tendemos a echarle la culpa a Dios de todo eso, y eso es lo que nos lleva a alejarnos de Él. Ella decide más bien entrar en un proceso de discernimiento profundo. ¿Y qué dice la Iglesia Católica con respecto a esta posición? Las personas que están casadas sacramentalmente por la Iglesia, ¿qué deben hacer ante una situación así? Obviamente la Iglesia Católica es pro familia, está a favor de la unión sacramental, del mantenimiento del hogar, y que podamos cumplir eso que decimos al momento del matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, no hay una respuesta absoluta de la Iglesia ante una situación en particular sobre si separarse o continuar, porque eso depende de mucho, y entre eso es el amor, ¿no? La Iglesia Católica está de acuerdo en que si convivir con una persona dentro del sacramento del matrimonio implica un daño a nivel emocional por parte de los integrantes, incluidos los hijos y también la esposa o el esposo, en caso de que sean viceversa, el que esté cometiendo el acto de infidelidad y haya abusos de parte, no solamente de la parte psicológica, inclusive física, y se determina por parte de la Iglesia que convivir con esa persona no es factible por todo el daño psicológico que está generando, la Iglesia permite entonces que la persona tenga una separación de cuerpos, ¿no? Digamos que el proceso de divorcio no está contemplado porque están casados sacramentalmente por la Iglesia. Ya los procesos de nulidad matrimonial son unos aspectos específicos que pueden llevar a la Iglesia a tomar en cuenta nulidad matrimonial, que eso sería ya como otra charla, ¿no? Para poder hablar de todo eso. Entonces, digamos que en el caso de Jessica, ella está llamada a entrar en ese proceso de discernimiento. Es bastante doloroso, digamos que una de las heridas profundas que puede tener una persona es la infidelidad, precisamente porque se fracturan muchas cosas, y una de ellas es la confianza, y es un proceso que para la sanación no se debe apresurar, eso se tiene que hacer de manera lenta, a través de la virtud de la paciencia, que es donde actúa Dios. Entonces, en el caso de Jessica, ella empieza a vivir episodios de ansiedad, duerme muy poco, rompe en llanto fácilmente, casi no come, revive las escenas una y otra vez y se empieza a hacer preguntas como, tal vez perdonar es quedarme o separarme es fracasar. Pues para muchas personas separarse es el sinónimo de fracasar. Y todo eso la lleva a un conflicto, es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Debo mantener
mi familia, el bienestar de mis hijos por encima de esta herida profunda que siento que quiebra mi dignidad como mujer. O sea, ese debate, esa disyuntiva, en eso se encuentra ella en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Jessica en este gran proceso de discernimiento? Evidentemente, todos estos pasos que les voy a comentar lo vamos a hacer con oración, siempre pidiendo la ayuda a Dios a través de la oración, para que estemos ahí en la sintonía del Espíritu Santo. Estamos hablando de una católica practicante que está en un estado de gracia sacramental, que ella durante todo este tiempo ha caído en ese estado de gracia, y esa misma gracia es la que la lleva a comprender que Dios no tiene la culpa de esta situación. Entonces, que ella debe hacer una serie de pasos, y aquí viene, de hecho, le voy a pedir a Sebastián que proyecte la primera imagen de Jessica, que es donde ella, en el proceso de la infidelidad, porque realmente sí es duro pasar por esta circunstancia, ¿no? En este proceso, en donde ella rompe en llanto, en el momento de descubrir la infidelidad y la traición con sus propios ojos, porque nadie se lo contó, sino que ella lo vio, realmente su esposo, la actitud que tomó ante eso fue que se mostró arrepentido desde el primer momento. Le pidió perdón por lo que había sucedido, le dijo que le juraba que esa relación no significaba nada para él, que apenas estaba empezando y que iba a hacer lo posible, todo lo que estuviera en sus manos para poder reconstruir. Entonces estamos hablando de que en este caso Jessica está llamada a perdonar, y que por los vestigios que se ven en el caso del esposo de Jessica puede haber una reconciliación, siempre y cuando haya un discernimiento adecuado en qué decisión debe tomar ella. Entonces, si ella se tiene que dar el chance de llorar lo que haya que llorar, y eso lo hemos dicho en otras charlas, no es bueno reprimir, tampoco huir del dolor. No es bueno hacer nada de esto, sino permitirse sentir el dolor, liberar el dolor, evidentemente pedir la compañía de la Santísima Virgen en todo este proceso, para que ella a través de su gracia, de su manto, nos cubra y nosotros podamos tener la fortaleza que necesitemos en esa situación. Entonces le voy a pedir a Sebastián que ponga la otra imagen, que es precisamente la de la oración. Entonces Jessica decide entrar en oración. Para hacer este proceso de oración, que es el camino, Jessica, a pesar de estar confundida, de necesitar distancia, porque ella ni siquiera quiere estar cerca de su esposo en este momento, está en casa de sus padres, ella decide voluntariamente perdonar. Ya sabemos que perdonar no es reconciliar, porque ya lo comenté. Entonces, ella decide voluntariamente perdonar. Yo perdono a mi esposo para liberarme de la rabia, del rencor, del odio, del deseo de vengarme. ¿Qué pasa con muchos matrimonios que terminan haciendo eso? Se terminan vengando, consiguiéndose otro amante. Todo esto siembra más heridas emocionales y obviamente hace imposible la reconstitución, la restauración del hogar. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el primer paso que ella decide dar? Bueno, ella decide perdonar, muy aún cuando se siente confundida. Le duele demasiado lo que le está pasando y necesita distancia del otro. Pero sabe que la iglesia la llama siempre al perdón. Entonces, la iglesia siempre nos llama a nosotros a perdonar, pero está consciente la iglesia que perdonar no siempre es reconciliar. Entonces, entre los pasos que ella debe hacer en este proceso de discernimiento también es permitirse sentir el dolor. Entonces, en ese permitir sentir el dolor, no es que ella va a huir de lo que está sintiendo, ni se va a hacer la loca, ni se va a hacer la fuerte, sino que se va a desnudar ante los ojos de Jesucristo y se va a mostrar tal cual lo que está sintiendo, un dolor muy profundo en el alma. Entonces ella se puede aferrar en este paso con esta oración. Señor, hoy no tengo fuerza para entender lo que ha pasado en mi vida. Mi corazón está roto y mi mente no encuentra descanso. No quiero fingir que estoy bien cuando por dentro me estoy desmoronando. Te presento este dolor que me supera, este vacío que no sé cómo nombrar, esta herida que abrió una puerta en mi vida que ya no puedo cerrar. Sosténme en este momento donde nada tiene sentido. Permíteme llorar sin culpa,
sentir sin miedo y reconocer que estoy herida sin sentir que eso me hace débil. No me pidas claridad ahora, Señor, solo dame tu presencia en medio de mi confusión. Entonces, en el otro paso, que de hecho decide también, obviamente Jessica sabe que necesita acompañamiento psicológico y espiritual. Decide buscar ayuda en la iglesia y todos estos pasos lo hace con la ayuda de la iglesia y de un acompañante, un experto a nivel psicológico y a nivel espiritual. El esposo, que hasta ahora ha demostrado que quiere reconciliación, también está haciendo lo mismo. Entonces, en otro paso que ha decidido Jessica y con la guía adecuada, ella pide en oración a Dios que la ayude a discernir entre lo que es el amor real y auténtico hacia su esposo y el miedo, o bien sea a quedarse sola, o bien sea algún tipo de dependencia emocional que ella pueda tener. Hay mujeres que vuelven a sus hogares no por amor real, no porque quieran realmente al esposo, no porque lo amen, sino por el miedo a empezar de nuevo, por el miedo a la soledad. Entonces ella ha decidido pedirle profundamente a Dios que le ayude a hacer ese discernimiento. Y ella lo hace con esta oración. Dios mío, en este momento mi corazón está dividido. Una parte de mí quiere luchar por mi matrimonio y otra parte siente que se está ahogando en silencio. No sé si lo que me mantiene aquí es amor o miedo. No sé si quiero quedarme porque amo o porque temo comenzar de nuevo. Ilumina mis pensamientos, Señor, porque ya yo no confío plenamente en mi propia percepción. Ayúdame a ver con verdad lo que mi corazón está confundiendo. Si estoy aquí quedándome por miedo, libérame de esa prisión invisible. Y si hay amor verdadero que aún puede ser restaurado, enséñame a reconocerlo sin engañarme. Entonces, ella también decide ir a otro paso en este proceso grande de discernimiento, y es pedirle a Dios que le ayude a ver los hechos de su esposo, lo que él está haciendo para la restauración, para la reconciliación, de manera objetiva, sin quitarle merecimiento y tampoco ponerle mucho merecimiento. Hay veces en donde en estos procesos de dolor hay tantas ansias de que las cosas vuelvan a ser como antes, que empezamos a ver en los cambios positivos en el otro como grandes proezas que la otra persona está haciendo, cuando realmente no son así. Entonces, o hay veces que desmerecemos los actos que está haciendo el otro, que está haciendo un esfuerzo y está demostrando que sí tiene amor, pero no lo logramos ver por la herida. Entonces ella decide pedirle guía a Dios en la oración, con esta oración. Señor de la verdad, hoy te pido algo que me duele pedir. No permitas que me engañe a mí misma. No dejes que el deseo de que todo vuelva a ser como antes me haga ignorar lo que realmente ocurrió. Dame ojos para ver la verdad completa, aunque duela. Dame discernimiento para no confundir arrepentimiento con cambio real. Ayúdame a no construir mi futuro sobre palabras bonitas, sino sobre hechos sostenidos en el tiempo. Aunque me tiemble el alma, prefiero una verdad dolorosa a una mentira que me siga destruyendo en silencio. También ella, en otro paso de este proceso de discernimiento, ella decide empezar a ponerle a su esposo límites sanos. Porque perdonar no es justificar a la otra persona y tampoco dejarse humillar o dejarse engañar por el otro. Entonces, poner límites sanos es decirle a su esposo, mira, yo necesito un distanciamiento, ¿verdad? Entre nosotros, porque es lo que mi alma necesita en este momento. Necesito que tú me demuestres que realmente estás siendo acompañado por una persona, un guía espiritual, psicológico, y que realmente estás buscando la ayuda necesaria en la iglesia. El tener esas conversaciones honestas y siempre darle a conocer a él que ella a través de la oración sí está consiguiendo esa fortaleza. Dios siempre nos da la fortaleza en esos momentos de debilidad, en esos momentos de vulnerabilidad, de gran dolor, siempre y cuando no abandonemos la oración. Entonces, en ella, en este paso, que es poner límites sanos, hace también oración. Padre, enséñame que poner límites no es falta de amor, sino respeto por la vida que tú me has dado. He vivido mucho tiempo pensando que amar era aguantarlo todo, pero hoy entiendo que también necesito proteger mi corazón. Dame valentía para decir lo que necesito, aunque otros no lo entiendan. Dame firmeza para no aceptar lo que me destruye por dentro. Si debo alejarme para sanar, acompáñame en esa distancia.
Y si debo quedarme para intentar reconstruir, enséñame a hacerlo sin perder mi dignidad. También otro de los pasos que ella decide hacer, con la debida guía, es empezar a orar precisamente para que ella pueda llegar a una sanación real sin apresurar los cambios. Muchas veces entramos en este proceso de querer sanar de la noche a la mañana y hay personas que vuelven con el esposo o inclusive una relación de pareja, vuelven creyendo que ya sanaron y no se dieron el tiempo para la restauración. Entonces, al no haber sanación, se van a volver a cometer los mismos errores. Entonces, ella decide pedirle a Dios que la guíe también en ese proceso a poder sanar sin apresurar una reconciliación. Por lo tanto, ella acude a esta oración: Señor, no quiero correr hacia una falsa restauración solo para evitar el dolor. Dame paciencia para no forzar respuestas cuando todavía estoy sangrando por dentro. Permíteme sanar a mi ritmo, sin presión, sin exigencias externas, sin tener que demostrar que ya estoy bien cuando estoy aprendiendo a respirar de nuevo. Si este matrimonio puede renacer, hazlo en su tiempo y no en el mío. Y si no puede, dame la paz para aceptarlo sin destruirme en el intento. Entonces también ella decide hacer como este paso, el poder discernir. Le pide a Dios en oración que le ayude a discernir si lo que está haciendo su esposo, que aparentemente se ve que está bien, si realmente obedece a que haya amor en él y que hay una conversión interior, que hay verdaderos cambios en el interior de su esposo. Entonces ella decide hacerlo aferrándose a Dios, como siempre, en la oración. Señor, tú conoces al corazón humano más allá de las palabras y las lágrimas. Hoy te pido discernimiento para ver si lo que estoy viendo es un cambio profundo o solo un dolor momentáneo. No quiero quedarme por promesas que se desvanecen ni por miedo a perder lo que construí. Si hay verdad en su arrepentimiento, muéstrame señales claras con el tiempo. Y si no la hay, dame la fuerza para aceptar lo que no quiero ver. Entonces, el paso número 7, y en este caso, en estos pasos que está haciendo Jessica, es también pedir en oración a Dios, aceptar que perdonar no es quedarse y que puede que su matrimonio termine. Entonces, si un matrimonio no está sostenido por el amor, pues no hay nada allí. Entonces, cuando se destruyen esos hogares y empezamos también a echarle la culpa a Dios, porque se destruyó el hogar y porque Dios no hizo nada, resulta ser que Dios no puede reconstruir una relación donde no hay amor, si Dios es amor. Pero donde hay amor, Él hace milagros, milagros imposibles, pero los logra, precisamente porque hay amor de parte de los esposos. Estamos hablando en este ejemplo en particular. Entonces ella decide también aferrarse a Dios con esta oración: Señor, tú conoces el corazón humano más allá de las palabras y las lágrimas. Bueno, acá la oración profunda es esta: Dios mío, me cuesta entender que pueda perdonar y aún así no poder seguir como antes. Pensé que perdonar significaba restaurar todo, pero ahora descubro que también puede significar soltar sin odio. Muchas veces, si hay una separación porque definitivamente no hay amor, el desafío, y es uno de los desafíos más grandes que puede tener una persona, es aceptar que es momento de soltar, y sin rencores y sin resentimiento. Ayúdame a no confundir amor con dependencia ni perdón con obligación de permanecer. Si mi camino es reconstruir este matrimonio, guíame. Pero si mi camino es soltarlo, acompáñame sin dejarme caer en la culpa o la condena interior. Enséñame que en tu amor no me exige destruirme para obedecer. Y tenemos entonces también que ella decide hacer como otro paso el orar para recuperar su propia identidad. En estas tradiciones tan profundas, que se viven como verdaderas traiciones que rompen una parte de la persona, normalmente lo que ocurre es que la persona que ha sufrido el daño tiene un deterioro muy grande en su autoestima y se consideran como no dignas del amor. Es decir, no soy merecedor o merecedora de amor por parte de los demás, por esto que me ocurrió. Entonces, ella tiene que trabajar en verse a sí misma como una digna del amor de Dios, del amor de cualquier persona, que ella vale en su dignidad y que por lo que le ocurrió,
no debe mezclar las cosas, ¿no? Entonces, ella decide acudir a esta oración. Señor, en medio de este dolor he olvidado quién soy. He dejado que la herida hable más fuerte que tu verdad sobre mí. Hoy vengo delante de ti con el corazón quebrado, cargado de preguntas, de tristeza y de confusión. Devuélveme la luz de mi identidad. Recuérdame que mi valor no depende de la fidelidad o infidelidad de otro, sino que fui creada por ti con dignidad, amor y propósito. Silencia en mí las voces que dicen que no fui suficiente, que algo en mí falló, o que debo cargar culpas que no me pertenecen. Señor, sana la herida de la traición sin endurecer mi corazón. Dame claridad para ver con verdad lo que ha ocurrido, sin negarlo, sin distorsionarlo y sin perderme en el dolor. Si debo quedarme, dame amor con sabiduría. Si debo partir, dame paz sin culpa. Pero en todo no me permitas perderme a mí misma. Enséñame a sostener límites sanos sin odio, y a perdonar sin negarme, y a amar sin destruir mi dignidad. Hoy recibo de ti mi identidad de hija amada, no como algo que se gana, sino como algo que no se pierde. Amén. Entonces, fíjense cómo el proceso de discernimiento de estas decisiones, y muchas veces caemos en el error de pedir opiniones y consejos a los demás. Y lo peor es que pedimos consejos a las personas que se han divorciado como 5, 6, 7 veces, personas que no son ejemplos de sabiduría, digámoslo así. Entonces, por eso es que mi recomendación, y lo pongo en el caso de Jessica, por eso lo ejemplifiqué, como ella sabiamente pide la ayuda de la iglesia. Y como a través de la iglesia le están brindando ese acompañamiento. Entonces, y obviamente a través de guías espirituales, de guías desde la parte psicológica, porque todo esto amerita acompañamiento emocional, o sea, acompañamiento de la parte psicológica, espiritual. Pero el error que muchas personas cometen es ese, empezar a pedirle consejos a todo el mundo y resulta que eso no es así. Uno tiene que asesorarse en quién va a pedir algún tipo de guía, ¿verdad? Porque muchas veces en medio del dolor nosotros mismos no somos capaces. Obviamente pidiendo la ayuda de Dios en todo eso, pero también pidiendo esas manifestaciones del amor de Dios en los demás, que es una persona que nos ayude en todo eso y que mejor que hacerlo a través de la iglesia. Bueno, entonces esto era lo que les quería comentar con respecto al proceso de perdonar. Y pongo el ejemplo de la infidelidad porque uno de los conflictos emocionales más profundos que se pueden vivir es el de una infidelidad. Entonces, el proceso de discernimiento lo pueden hacer de esta forma y ya Dios les irá diciendo qué decisión tomar. Entonces, todo esto va a depender de cada quien, va a depender de cómo lo vivan las parejas, cómo la otra persona realmente, el agresor no debe culpar a la víctima y no debe minimizar el error que cometió y debe tener paciencia con los tiempos de restauración. Sí, esas son señales de la otra persona, entonces y obviamente la persona está comprometida, está haciendo actos de amor, está yendo a terapia, dejó esa relación paralela y está demostrando que quiere reconstruir realmente el hogar, eso son buenas señales. Bueno, entonces de verdad espero que esta charla, esta conferencia les haya servido de guía para muchas personas en este proceso del perdón. La invitación es a que nosotros perdonemos, siempre es perdonar, así como en el caso de Jessica, que ella puede que perdone y no haya reconciliación, ya sabemos que perdonar no es reconciliar, pero todos estamos llamados a perdonar. Entonces, yo les doy gracias a todos nuestros queridos oyentes. Cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, lo pueden dejar ahí en la cajita de comentarios y le iremos respondiendo. De verdad, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar acá. También los espero, si no pudieron estar en el en vivo, en diferido. Y les deseo que pasen un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga. Y me despido de ustedes entonces hasta una siguiente charla.